¿Qué clase de madre entrega a su hija sin mirar atrás? Julia era ciega desde que nació. Pero lo peor no fue crecer sin ver. Fue crecer creyendo que el amor se parecía al encierro. Esta no es una historia de amor a primera vista. Es una historia de traición a fuego lento. De una hija que fue entregada como mercancía y de un hombre que pagó no por deseo, sino por redención. Pero en esta casa, nadie dice toda la verdad. Y cuando los secretos salen a la luz, ya no hay forma de volver atrás. Julia tenía 23 años y nunca había visto el mundo. Nació ciega. Pero no por eso débil. Al contrario, su alma era fuerte, como esas melodías que se tocan sin partitura pero se sienten en el pecho. Vivía con su madre, Graciela, en una casa que se caía a pedazos, donde el viento entraba por las cortinas rotas y el arroz con huevo era un lujo. Graciela no era una mujer de abrazos. Tenía los labios pintados, el carácter afilado y los silencios cargados de secretos. Julia siempre preguntaba por su padre, por el mundo afuera, por su derecho a vivir más allá de esas paredes. Pero cada vez que lo hacía, Graciela le devolvía una frase que pesaba más que un portazo. Tú confía en mí, yo sé lo que hago. Hasta que un día, la frase cambió. Te conseguí trabajo en una casa bonita. Con gente educada. Con lujos que tú nunca imaginaste. Vas a vivir allá, a partir de mañana. Ese, mañana, se volvió un abismo. Julia preparó una maleta con más dudas que ropa. Se despidió del piano, del olor a sopa recalentada, de su cama con sábanas gastadas, y de la única persona en la que había confiado ciegamente toda su vida. Afuera, un coche negro la esperaba. Y sin saberlo, ese viaje no la llevaría a un trabajo, sino a una vida donde nada sería lo que parecía. Julia tenía 23 años y nunca había visto el mundo. Nació ciega, sí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el modo en que su madre, Graciela, le enseñó a vivir en la oscuridad. No solo de los ojos, sino también del alma. En una casa que crujía con cada paso. En un barrio donde los sueños se desvanecían antes de nacer. Graciela le daba a Julia lo que ella llamaba, lo esencial, comida, ropa, y las reglas de la vida. Pero esas reglas siempre incluían una advertencia. No preguntes demasiado. Porque si lo hacías, las respuestas se desvanecían como sombras al caer la noche. Tú confía en mí, yo sé lo que hago, le decía su madre con esa mirada fría. Esa mirada que no dejaba espacio para dudas ni cuestionamientos. Graciela había aprendido a sobrevivir. Había aprendido a callar, a esconder, a sacrificar lo que fuera necesario. Pero el precio de ese sacrificio era alto. Y Julia no lo sabía aún. Todo lo que Julia sabía era que había crecido con un vacío. No porque le faltara amor, sino porque le faltaba algo mucho más grande. La verdad. Siempre había sentido que algo no encajaba. Su madre la protegía, la cuidaba, pero al mismo tiempo, la mantenía encerrada dentro de esa casa rota, como si el mundo fuera un lugar peligroso, especialmente para alguien como ella. Ciega. Un día, sin previo aviso, todo cambió. Graciela llegó a casa con una expresión extraña, diferente, más nerviosa de lo habitual. Sus ojos buscaban algo en el aire, como si esperara algo o a alguien. Revisaba su teléfono una y otra vez. Caminaba rápido, como si no pudiera quedarse quieta. Y cuando Julia la miró con su pregunta silenciosa, Graciela, por primera vez, se sentó junto a ella sin el maquillaje perfecto que siempre la hacía parecer más joven. La voz de Graciela, normalmente firme y dura, salió quebrada, como si estuviera escondiendo algo detrás de cada palabra. Te conseguí un trabajo, Julia, un trabajo en una casa bonita. ¿Un trabajo? Preguntó Julia, confundida.
sin entender bien qué quería decir su madre. Ella nunca había tenido la oportunidad de salir sola. Nunca le habían dejado ir más allá de las paredes de la casa. Es un lugar bueno. La gente es educada. Vas a estar segura. Tendrás todo lo que siempre has necesitado. ¿Y qué tendré que hacer? ¿Mamá? Julia no podía entender. No podía comprender por qué su madre estaba diciendo todo esto tan rápidamente. Como si estuviera tratando de ocultar algo. Solo vas a ser compañía para un hombre. Es una persona solitaria. Necesita a alguien que lo acompañe. ¿Compañía? ¿Un asistente? Preguntó Julia, más confundida que nunca. Sí, Graciela respiró profundamente. Pero Julia ya no podía ver la tensión en su rostro. Solo podía escuchar la calma forzada en sus palabras. No te va a pasar nada. Es un hombre decente. No te va a tocar. Solo será un favor. Un favor que hacemos para salir de aquí. Las palabras de su madre la golpearon como una ola. ¿Un favor? ¿Qué clase de favor era ese? Julia no podía entender. Algo dentro de ella. Una pequeña chispa de duda. Comenzó a arder. Pero, como siempre, confiaba en su madre. Graciela nunca le había fallado. ¿Verdad? ¿O eso le decía ella? Julia miró su habitación. Sus sábanas rotas. Su piano. El único amigo que había tenido durante años. El silencio de la casa la envolvía. Como una manta de inseguridad. No quería irse. No quería estar sola. No con gente desconocida. Pero su madre le acarició el cabello con ternura. Una ternura que Julia no había sentido en mucho tiempo. Y le susurró al oído. Haz lo que te digan y todo estará bien. Esa frase la dejó fría. Una promesa vacía que no pudo entender. Pero que aceptó. Al día siguiente, su maleta estaba lista, con más dudas que ropa. ¿Qué estaba dejando atrás? Su vida, su madre, su mundo conocido. Todo por un trabajo que ni siquiera comprendía. No sabía que lo que estaba por vivir no sería un trabajo. Sería una mentira, un juego que nunca había pedido jugar. Fuera, un coche negro la esperaba. Un chofer serio, sin rostro, sin palabras, solo la ayudó a subir. Y el coche comenzó a rodar por la carretera, llevándola a un destino que ella no conocía, pero que ya no podría evitar. Las calles se desvanecían bajo el asfalto. Y con cada kilómetro que avanzaban, la duda de Julia se hacía más profunda. ¿Qué clase de madre entrega a su hija así? El coche se detuvo frente a una casa que Julia nunca imaginó que existiera. Un palacio de mármol, con ventanas altas que reflejaban el sol en su superficie pulida, creando destellos dorados que parecían prometedores. El aire era fresco, limpio, y por un instante, Julia pensó que tal vez todo esto era un sueño. La casa olía a madera nueva y a lujo. Un lujo que nunca había tocado. Ni siquiera en sus sueños más salvajes. Pero algo en su pecho. Algo más profundo que el simple asombro. Le decía que no debía confiar. El chófer, que apenas había hablado desde que la recogió, la ayudó a bajar. Sus pasos resonaban en el suelo frío como ecos vacíos. Y Julia sintió que el ruido de sus propios latidos era más fuerte que cualquier otro sonido. Cada paso que daba hacia la entrada parecía acercarla más a un lugar del que no podría escapar. El vestíbulo era enorme, con techos altos y un brillo en cada esquina que deslumbraba. En cada detalle se podía ver el dinero. La perfección. La limpieza casi asfixiante. Todo parecía tan cuidado, tan controlado. La sensación de libertad que Julia había esperado con tanto anhelo no estaba allí. En su lugar, el silencio pesado y la indiferencia de las paredes la rodeaban como una prisión invisible. Una vez dentro, no hubo bienvenida, ningún rostro cálido, ni una sonrisa que la hiciera sentir menos sola. El chófer simplemente la condujo hasta una habitación. La dejó allí, y cerró la puerta detrás de ella sin decir palabra alguna.
La habitación era grande, con un mobiliario lujoso, con telas y alfombras que jamás había tocado en su vida. Pero algo en el aire era denso. Algo que no podía ver, pero que sentía en la piel. Su respiración se volvía más profunda mientras recorría el espacio con las manos, tocando el borde de las sábanas, el marco de la cama, los objetos que no le pertenecían, pero que ahora la rodeaban. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué se esperaba de ella? La puerta se abrió de golpe, y un hombre entró sin hacer ruido, pero con una presencia tan fuerte que la hizo detenerse. Era Mauricio, el dueño de la casa. La miró por un momento, como si estuviera evaluándola, y luego dijo en un tono grave: «Seguro, así que tú eres Julia». Sus palabras no eran de bienvenida. No había ningún gesto amable, ninguna señal de que ella fuera más que un simple objeto en este lugar. ¿Qué clase de trato era este? «Vamos a cenar», dijo él sin más, su voz cortante y vacía de emoción. La invitación sonaba como una orden. Y Julia, aunque dudaba, decidió seguirlo. Tal vez si hacía lo que le decían. Tal vez si se adaptaba. Todo mejoraría. Esa era la promesa de su madre. ¿Verdad? Haz lo que te digan y todo estará bien. Se sentaron a una mesa grande, inmensa, con platos que nunca había visto, con olores que la dejaban sin palabras. Mauricio sirvió la comida con calma, sin prisa, y luego comenzó a hacerle preguntas, como si tratara de conocerla. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo aprendiste a tocar el piano? ¿Te han roto el corazón alguna vez? Julia respondió sin pensar demasiado, como si las palabras que salían de su boca no tuvieran peso, como si fueran solo una forma de llenar el vacío que había en la sala. En la casa, en ella misma, pero había algo en el aire, algo en la forma en que Mauricio la observaba, que no podía entender, no podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija, penetrante, más allá de las palabras. Algo no encajaba. La comida terminó sin que nada cambiara, sin que ninguna de las respuestas a sus preguntas fuera suficiente para calmar la inquietud que crecía en su interior. ¿Por qué la habían traído aquí? ¿Por qué la madre le había dicho que todo estaría bien? Haz lo que te digan. Pero esa noche, cuando pensó que finalmente podría descansar, algo sucedió que la dejó en shock. Mauricio no intentó tocarla, no la tocó ni una vez. Ni siquiera se acercó más allá de lo necesario. Al contrario, le dijo que descansara, que todo estaba bien. La acompañó hasta la puerta de su habitación y la cerró tras él. El golpe de la puerta cerrándose resonó en su pecho. ¿Todo estaba bien? No, nada estaba bien. Algo dentro de ella, algo visceral, le decía que se estaba quedando atrapada en un juego que no entendía, que no controlaba. ¿Qué había hecho su madre al enviarla allí? ¿Qué clase de trato era ese? Julia se sentó en la cama, sin poder dormir, con la cabeza llena de preguntas y el corazón lleno de miedos que no sabía cómo enfrentar. La mañana llegó sin aviso. Como siempre, Julia despertó en la habitación fría, con el cuerpo aún tenso por la incertidumbre que había experimentado la noche anterior. No entendía por qué su corazón seguía latiendo al ritmo de una canción que no podía escuchar. Una melodía que se repetía sin cesar en su cabeza, pero que no lograba identificar. El aire era pesado, y aunque las ventanas estaban abiertas, la luz del sol parecía no poder penetrar completamente. Bajó lentamente de la cama, tocando la fría madera del suelo con los pies descalzos, y se dirigió hacia el piano que estaba en el rincón. Era el único objeto en la casa que le resultaba familiar. Un vestigio de su pasado. Una pieza de la vida que había dejado atrás sin saberlo. El piano era su refugio. El único lugar donde sus emociones fluían con libertad. Sin miedo a ser juzgada. Sin tener que esconder lo que realmente sentía. Sentó en el banco,
Sus manos temblaban al tocar las teclas frías. Pero al hacerlo, un suspiro se escapó de su pecho. Algo dentro de ella se suavizó. La música, esa música que siempre había sido su único consuelo, comenzó a llenar la habitación con una calma profunda. Era como si el piano hablara por ella, expresando todas las palabras que se habían quedado atrapadas en su garganta. Todas las preguntas sin respuesta. De repente, la puerta se abrió con suavidad. Mauricio entró sin hacer ruido. Pero su presencia fue inmediata. Como una sombra que se deslizaba en el aire. Se acercó lentamente, sin interrumpir la melodía. Pero sus pasos eran demasiado pesados para que Julia no los notara. Ella detuvo la música. Pero no se giró. Las palabras no eran necesarias. El silencio entre ellos hablaba más que cualquier frase. ¿Tocas el piano?, dijo Mauricio, con un tono suave, como si estuviera preguntando por un simple detalle sin importancia. Julia asintió sin decir nada. Sus dedos aún apoyados en las teclas. No sabía qué decir, ni por qué su corazón comenzaba a latir más rápido cada vez que él estaba cerca. Esa cercanía, esa presencia, la hacía sentirse vulnerable, expuesta. Pero también algo más. Algo cálido que la rodeaba y que le resultaba difícil identificar. Una mezcla de inseguridad y algo que no podía definir. No entendía por qué él parecía mirarla de una forma tan diferente. Mauricio se sentó en el borde de la mesa, mirando las manos de Julia que aún descansaban sobre las teclas del piano. «Tu madre me dijo que aprendiste sola», comentó él. Su voz más profunda de lo normal. Como si estuviera buscando algo más allá de lo evidente. Julia, aún sin mirarlo, suspiró. «Sí, siempre lo hice», respondió. Su voz vacía, casi inaudible. El silencio volvió a invadir la sala. Pero esta vez era diferente. No era el silencio frío de antes. Había algo entre ellos que no podían nombrar. Algo que se estaba formando lentamente. Sin prisa, sin presiones. Pero con una intensidad que no podían ignorar. Mauricio no se levantó ni intentó acercarse más. Solo la observó. Y Julia sintió que algo en su interior comenzaba a desmoronarse. Algo que había estado guardando durante años. De repente, Mauricio rompió el silencio. «¿Por qué nunca me dijiste lo que realmente sientes?». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Pero lo peor fue lo que vino después. Su mirada, un destello de comprensión, de curiosidad, y tal vez, algo más que Julia no sabía identificar. No podía saber si era por compasión, por lástima o porque realmente quería entenderla. «No sé qué quieres decir», respondió, sin girarse, como si intentara poner distancia entre ellos. Como si eso pudiera detener lo que ya había comenzado a crecer en su interior. Pero la pregunta de Mauricio se quedó flotando, atrapada en el aire, sin respuesta. ¿Qué sentía realmente? Las palabras se amontonaban en su mente, pero no podía decirlas. No podía hablar sobre el miedo que sentía cada vez que él la miraba. Sobre cómo su cercanía la hacía temblar. Cómo sus gestos le provocaban una sensación extraña que no podía explicar. Mauricio se levantó lentamente y caminó hacia el piano. Su presencia era imponente. Pero había algo en él que se suavizaba a medida que se acercaba. Estaba tan cerca de ella que Julia podía sentir el calor de su cuerpo. Pero al mismo tiempo, sentía que un abismo se abría entre ellos. Se detuvo frente al piano, observando las teclas con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Luego, sin más, puso su mano sobre las suyas. Fue un gesto tan sutil que Julia pensó que tal vez se lo había imaginado. Pero no, la calidez de su mano sobre la suya, la suavidad con la que la tocó, la hizo quedarse paralizada, sin poder moverse.
sin saber cómo reaccionar. Te acompaño en lo que necesites, dijo Mauricio. Su voz tan baja que casi no se oía. Julia no respondió. No podía. El dolor, la confusión, todo se estaba desbordando dentro de ella. El cariño que sentía por él. Esa conexión que no podía negar. Le dolía más que cualquier herida. ¿Por qué me estás haciendo esto?, pensó, mientras su corazón latía a un ritmo frenético. Mientras las manos de Mauricio aún descansaban sobre las suyas. ¿Qué significa esto para ti? Por un momento, Julia deseó no haber tocado nunca ese piano. No haber comenzado esta melodía que ahora parecía ser la banda sonora de su dolor. Porque, en el fondo, sabía que todo esto la llevaría a un lugar del que no podría regresar. La conexión estaba ahí, en sus manos, en su cercanía, aunque no lo dijera. Julia entendió lo peor de todo. Este cariño que sentía era más peligroso de lo que imaginaba. La noche en la casa de Mauricio fue más silenciosa que nunca. Julia no podía dormir, sentada en el borde de su cama. Las sábanas arrugadas a su alrededor. Sentía que el peso de las palabras no dichas la asfixiaba. La conversación de esa tarde le quemaba en la piel. La presión de todo lo que había descubierto la perseguía. No podía escapar de esos pensamientos que giraban sin descanso en su cabeza. El sonido de sus respiraciones entrecortadas se mezclaba con el eco de la música que había tocado antes. Pero ahora, la melodía ya no era un consuelo. El piano que alguna vez le había dado paz. Ahora solo le susurraba los secretos que su madre había guardado durante años. Secretos que la habían desterrado de su propia historia. Secretos que cambiaban la visión de todo lo que había creído conocer. Al amanecer, la respuesta llegó sin previo aviso. Un sobre blanco, frío como el hielo, apareció sobre su mesa. La prueba, el resultado que podría cambiar todo. Que podría destruir todo lo que quedaba de su vida. Lo miró por un largo minuto antes de abrirlo. Temerosa de lo que pudiera encontrar dentro. Temerosa de la verdad que ya sentía que estaba a punto de quemarla por completo. Sus manos temblaban. La luz del sol entraba débilmente a través de la ventana. Pero para ella todo parecía envolverse en oscuridad. Con los ojos fijos en el sobre. Finalmente rompió el sello. Extrajo el papel y comenzó a leer. La verdad estaba ahí, escrita con tinta fría y precisa. No soy tu padre. Las palabras resonaron en su cabeza como un trueno. No lo podía creer. Pero sabía que era cierto. Había sido su peor pesadilla hecha realidad. Mauricio no era su padre. Nunca lo fue. Toda esa cercanía, esos gestos, esas miradas cargadas de algo que ella había interpretado mal. Todo había sido una mentira. Un trato, un intercambio de favores y dinero. Su madre había hecho todo por dinero. Por mantenerla a ella. Por vivir una vida de lujos. Por venderle a su hija a un hombre que ni siquiera la veía como una persona. Todo por dinero. La ira creció dentro de Julia como una llamarada. Rápida, feroz, que la consumió en su totalidad. Se levantó de la cama de un salto. El papel en sus manos. Como si su vida se hubiera desmoronado en 1000 pedazos a su alrededor. Se sentó frente al espejo. Pero no se reconocía. La mujer que veía en el reflejo no era la misma niña que había llegado a esa casa. Ya no era la chica que había tocado el piano por consuelo. Ya no era la niña que había confiado en su madre. No, esa niña se había ido. Se había desvanecido en la oscuridad de los secretos y las mentiras. Ahora solo quedaba la mujer que sentía que todo su mundo había sido una gran farsa. Todo el amor que había creído recibir de su madre. Toda la falsa protección que la había rodeado. Era solo una fachada. La furia creció dentro de ella. Un fuego que la impulsaba a buscar respuestas. A entender. A exigir la verdad.
La puerta de la oficina de Mauricio estaba cerrada. Julia no pensó en nada más. Caminó hacia allí con una determinación que nunca había tenido antes. No importaba lo que pasara. Ya no importaba nada. Solo quería saber por qué. ¿Por qué la había utilizado? ¿Por qué su madre la había entregado a cambio de dinero? Cuando llegó a la oficina, Mauricio estaba allí, con la mirada perdida en un montón de papeles. Pero cuando lo vio, algo cambió en su rostro. Julia no necesitaba escuchar palabras. Ya lo sabía todo. Sin decir nada, le extendió el papel, la prueba que confirmaba todo lo que había sospechado. Mauricio miró el papel. Su rostro se desmoronó. Pero no dijo nada. Julia sentía el calor de su propio odio ardiendo en sus venas. ¿Lo sabías desde el principio?, preguntó Julia, su voz rota, pero llena de rabia. Mauricio cerró los ojos, como si no pudiera enfrentar lo que ella sabía. Sí, pero no fue lo que pensabas, dijo él, su voz vacilante, incapaz de mirar a los ojos de Julia. ¿Entonces qué? ¿Me utilizaste? ¿Me trajiste aquí solo porque querías tenerme cerca de alguna manera? La furia en su voz era palpable. Un grito silencioso que invadía cada rincón de la habitación. Mauricio no pudo responder. Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Julia se apartó. Caminó hacia la ventana, con los puños apretados. El frío de la mañana no la tocaba. Solo sentía el calor de su propio dolor. El peso de su traición. El aire parecía estar colapsando dentro de ella. Cada respiración se volvía más difícil de manejar. Tu madre hizo un trato. Mauricio intentó explicar. Pero las palabras no parecían suficientes. Ni siquiera él entendía completamente lo que había pasado. No necesito que me expliques nada más, dijo Julia con voz dura, sin girarse a mirarlo. Lo que más duele no es que me hayas mentido. Lo que más duele es que ni siquiera me consideraste como una persona. Fui un intercambio, una compra. Mauricio intentó acercarse. Pero ella dio un paso atrás. Su cuerpo, ahora erguido con una fuerza que él nunca había visto en ella, estaba marcado por una herida profunda, que ni el tiempo ni las explicaciones podrían sanar. Yo no te compré, Julia, no fue eso. Su voz, aunque sincera, estaba rota, desbordada por el arrepentimiento y la culpa. Pero Julia no lo escuchaba. La rabia era más fuerte. Y con cada palabra de Mauricio, ella se sentía más vacía, más traicionada. Es demasiado tarde para explicaciones. Todo lo que quiero saber ahora es, ¿quién soy realmente para ti? La pregunta colgó en el aire. Mauricio no supo qué responder. Pero Julia ya no esperaba una respuesta. El daño estaba hecho, y en su interior, algo había cambiado. La traición, esa verdad que quemaba, ya no solo la había consumido a ella, sino a todo lo que creía conocer sobre el mundo y las personas que la rodeaban. Y el fuego de esa verdad, aunque devastador, la estaba llevando a algo que nunca había imaginado. Una nueva vida. Pero ¿sería la vida que ella deseaba o la que le habían impuesto? La historia acababa de tomar un giro aún más peligroso. Y Julia estaba decidida a enfrentarlo. La ciudad parecía estar observando en silencio. Las luces de los medios brillaban en cada esquina. Los periódicos mostraban titulares que resonaban en cada rincón. El país entero estaba pendiente de Julia, la joven ciega que había sido comprada por un hombre millonario. La historia, que comenzó con promesas de seguridad, respeto y un futuro incierto, ahora se transformaba en un juicio público. Y el veredicto ya estaba en las bocas de todos. Pero Julia ya no era la misma. La chica que había llegado a esa mansión con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Ahora se enfrentaba a una batalla mucho más grande que cualquier miedo que hubiese tenido antes. El país estaba dividido. Algunos la veían como una víctima.
Una joven indefensa atrapada en la trampa de la codicia. Otros, sin embargo, veían a Mauricio como el culpable. El hombre que la había usado, que la había manipulado y que había cometido un abuso de poder. Y en el centro de todo esto estaba Julia, sola, rodeada de opiniones ajenas, de juicios que no comprendía, de miradas que no sabían la verdad completa. El teléfono de Mauricio no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas, correos. La presión aumentaba. Sabía que el daño ya estaba hecho. Pero lo que más le dolía era la imagen que el público tenía de él. El juicio ya no solo era en las salas de tribunales, era en cada conversación. En cada red social, en cada mirada que cruzaba con la gente. Pero lo peor de todo era el vacío en los ojos de Julia. El silencio que ella misma había elegido. Ella ya no era la chica que llegaba a esa casa buscando protección. Ni siquiera la que había tocado el piano en busca de consuelo. Ahora, se había convertido en algo diferente. El momento crucial llegó. La sala de juicio estaba llena. Reporteros, fiscales, abogados, y un público expectante. Julia, que ya no era la niña que su madre había manipulado, se levantó con paso firme hacia el estrado. La multitud guardó silencio. Era la primera vez que la veían. De cerca, sin filtros, la primera vez que iban a escucharla hablar. En un mundo que la había catalogado antes de conocerla. Mauricio la observaba desde su asiento. Su mirada llena de arrepentimiento. Sin poder hacer nada para detener lo que ya había comenzado. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado. Julia había tomado la decisión de defenderse sola. De hablar por sí misma. Sin importarle lo que el mundo pensara. En ese instante, su dolor, su rabia y su dolor se unieron en una sola fuerza. Una que ni él ni nadie más podría detener. Mi nombre es Julia Méndez. Su voz resonó en la sala. Clara y fuerte, mientras sus manos temblaban ligeramente. La audiencia estaba en silencio. Expectante. Nací ciega, y toda mi vida viví bajo el control de mi madre. Me crió de la forma que quiso. Me hizo creer que no era suficiente. Y me encerró en un mundo que no pedí. Pero ahora estoy aquí para contar mi verdad. Cada palabra era como un golpe directo a la conciencia del público. Los ojos de todos se dirigieron hacia ella. Las cámaras captaban su rostro sereno. Pero los temblores de su cuerpo no podían ocultar la tormenta que rugía en su interior. La furia de sentirse usada, manipulada, convertida en un objeto de intercambio por la mujer que la había traído al mundo. Mi madre me dijo que lo que estaba haciendo era por mi bien. Por mi futuro, pero nunca me dijo lo que estaba dispuesta a sacrificar para obtener lo que quería. Su mirada se centró en el juez. Como si le hablara a cada uno de los presentes. La verdad es que me vendió. Y aunque me intentaron convencer de que era para mi bien, lo único que hice fue perderme a mí misma en el proceso. En la sala, un murmullo se elevó. Pero Julia no se detuvo. El país entero observaba y, sin embargo, nada de eso importaba ya. Estaba allí por sí misma, luchando contra su propio miedo, enfrentando el dolor de lo que su madre le había hecho. Y, al mismo tiempo, enfrentándose a la realidad de lo que Mauricio había sido en su vida. ¿Me usaron? Sí. ¿Me controlaron? Sí. Pero, a pesar de todo eso, Mauricio nunca me tocó sin mi permiso. Nunca me trató como una carga. Me dio algo que nunca pensé que encontraría: respeto. Y eso, no lo voy a negar. Una pausa. Sus palabras flotaban en el aire como una verdad que quemaba, pero que necesitaba ser escuchada. Los murmullos se intensificaron. Pero Julia, con los ojos cerrados por un momento, continuó: soy libre, y esa es mi verdad. Si estoy aquí, es porque elijo estar aquí.
No porque me hayan obligado. No me hicieron sentir menos. Ni como un objeto. Me hicieron sentir que soy algo más que lo que mi madre pensaba que era. Y por eso, aunque duela, aunque me cueste, estoy aquí, defendiendo mi verdad. Mauricio se quedó de pie. Pero ella no lo miró. Sabía que él quería acercarse. Pedir perdón. Pero las palabras ya no servían. Ya no era su padre. Ya no era quien la protegía. Ahora, solo quedaba el hombre que había sido parte de un trato. El hombre que había sido su salvador. Pero también su verdugo. El juicio no había terminado. Pero Julia ya había dado su veredicto. No era la niña que había llegado con miedo. Ya no lo era. Y el mundo tendría que aprender a aceptarlo. La casa se sentía diferente esa mañana. Los muros, que antes parecían guardar secretos, ahora respiraban con la misma libertad que Julia sentía en su pecho. Era una libertad inquietante, sí, porque su vida nunca había estado tan fuera de control, pero al mismo tiempo. Era el único lugar donde podía ser ella misma, sin ataduras, sin las cadenas invisibles que le habían impuesto desde su nacimiento. Mauricio se acercó a la mesa de desayuno con una sonrisa tímida. Como si esperara que ella rompiera el silencio que llenaba la casa. Pero Julia ya no era la chica que temía a la quietud. Ni la que esperaba respuestas a preguntas que nunca llegaron. Ahora, cada palabra que salía de su boca era una afirmación de lo que había decidido ser, libre. Buenos días, dijo, su voz calmada, pero firme, mientras levantaba la mirada hacia él. Mauricio se detuvo por un momento. El temor, siempre presente en sus ojos, parecía desvanecerse un poco, pero no del todo. Había algo en su mirada, algo que aún no entendía, algo que lo mantenía expectante, como si, al mirar a Julia, quisiera ver si la decisión que ella había tomado era real o si aún había una puerta que lo conectara a ella de alguna forma. ¿Vas a quedarte?, preguntó él, sin rodeos, como si ya supiera la respuesta. Pero aún necesitaba escucharla. Julia no le respondió de inmediato. En su interior, las emociones se mezclaban. El dolor del pasado, la rabia de la traición, y el sentimiento de abandono que había cargado toda su vida. Luchaban por salir a la superficie. Pero no iba a permitir que esas sombras le robaran su momento. No ahora, no después de todo lo que había enfrentado. No soy tu hija, comenzó. Sus palabras flotando en el aire pesado de la habitación. No soy una prisionera. No soy un objeto que tú puedes salvar o destruir. Soy una mujer. Y como tal, elijo quedarme. Las palabras de Julia fueron como un golpe para él. Mauricio la miró, con los ojos llenos de dudas y miedo, pero también con un atisbo de alivio. Como si por fin escuchara la verdad que había estado evadiendo. El hombre que la había comprado, ahora entendía, aunque a su manera, que ya no podía dominar su vida, que su elección era algo que ni él, ni nadie más, podía controlar. ¿Por qué?, preguntó Mauricio, casi susurrando, sin comprender. Su corazón palpitaba con fuerza, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse bajo sus pies. Julia respiró hondo. No era fácil. Nadie le había enseñado a ser tan firme, a enfrentar la vida con tan poco miedo. Pero ahí estaba. Había llegado a ese punto después de mucho tiempo de dudas, de dolor, y de aceptación. Sabía que si no tomaba esa decisión por sí misma, seguiría siendo prisionera de las mentiras de su madre, de las expectativas de un hombre que nunca había sido su padre. Sabía que si no decidía ser dueña de su vida, seguiría buscando respuestas que nunca llegarían. Porque me cansé de ser algo que los demás definen por mí, respondió, dejando que su mirada se fijara en él, con una claridad que nunca antes había tenido.
Me cansé de ser lo que tu madre quería que fuera. Lo que tú querías que fuera. Ahora soy yo misma. Y eso no va a cambiar. El silencio llenó la habitación. La tensión entre ellos se hacía palpable. Pero para Julia, esa era la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. No necesitaba su aprobación, ni la de nadie. Ya no temía que el mundo la juzgara. Ni siquiera Mauricio. Había dejado de buscar amor en los lugares equivocados. Te quiero, dijo Mauricio, su voz quebrada, pero sincera. La verdad estaba ahí, en sus palabras, aunque el significado de esas palabras ya no fuera lo mismo que antes. Julia lo miró, y por un instante, la duda se asomó a sus ojos. Quería creer en él, sí, pero sabía que el amor no era suficiente para sanar las heridas que ella llevaba. No iba a quedarse porque él la necesitara. No lo haría por el cariño que pudiera sentir, ni por el confort de la rutina que había comenzado a formar con él. Lo haría por sí misma. Porque, por fin, entendió que el amor propio es el único que vale la pena luchar. Gracias. Pero no es suficiente. Julia se levantó de la mesa. Con la mirada decidida, como si el futuro ya estuviera trazado ante ella. El amor que él le ofrecía no era suficiente para romper las cadenas del pasado. Y ya no quería ser quien lo necesitara. Ella caminó hacia la puerta con paso firme. Sin mirar atrás. Sabía lo que iba a encontrar fuera. Un mundo que la juzgaría. Que la etiquetaría. Que seguiría siendo un lugar que no entendía su lucha. Pero también sabía que podía enfrentar todo eso. Que la verdadera libertad no estaba en la aceptación de los demás, sino en la de uno mismo. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. El sonido de la cerradura marcó el final de una etapa. Pero el inicio de algo mucho más grande. El inicio de su vida. A su manera. Y el futuro, por fin, estaba en sus manos.